Hola, buenas noches, ¿cómo está usted? Mi nombre es Claudia Padilla y estoy aquí en Protagonistas y Testigos con un gran invitado y vamos a hablar de diferentes temas que realmente están o competen desde ya la niñez y la juventud. El doctor Pedro Salgado, director del SIG en Celaya. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a usted. Y pues estamos a la mejor disposición para que hablemos de temas precisamente que creo que va a ser de mucho interés para todos los que nos están viendo. Pues yo creo que vamos a hablar principalmente, o platíqueme principalmente, ¿cómo está la drogadicción en Celaya? Digamos, no solamente en el SIG, por lo que sé, atienden solamente gente de Celaya, sino de la región, pero en Celaya, ¿qué tan preocupante es? Yo creo que el problema del consumo de drogas aquí en el municipio es muy parecido a lo que está pasando a nivel nacional. Si nos vamos a datos duros, por ejemplo, de lo que nosotros hemos observado, de los pacientes que asisten a centros de integración juvenil, lo que estamos viendo es de que la edad de inicio en el consumo de drogas ha estado disminuyendo paulatinamente, ¿no? Cuando hace muchos años, más bien algunos años, observábamos que empezaban por ahí de los 15, 16, 17 años. Actualmente alrededor de más del 85% de nuestros pacientes refieren a iniciar antes de esa edad, más o menos entre los 12 y los 18 años de edad. Y tenemos datos también que nos indican que hay un 6% de nuestros pacientes que refieren a iniciar inclusive antes de los 10 años de edad. ¿Qué tipo de droga, doctor? Principalmente la droga de inicio ha sido de manera general la marihuana. ¿Sí? La marihuana es la droga de inicio en la mayoría de los pacientes. ¿Sí? Datos que tenemos actualmente nos dicen que inclusive la marihuana ha aumentado tanto su preferencia en el consumo que ya está dentro de los consumidores de sustancias. Está rebasando ya el consumo del alcohol, por ejemplo, ¿no? Eso es un dato interesante, sobre todo porque yo lo vinculo, ¿no?, con todo lo que ha estado pasando alrededor de esta droga. Como sabemos, en los últimos meses, en los últimos 2 años, ha habido toda una serie de voces, unos que están a favor y otros que están en contra de la legalización de la marihuana, ¿no? Entonces, se puso el tema sobre la mesa y como que no quedó claro, ¿no?, a qué se referían con eso de la legalización. Hubo muchas... muy polémico ¿no? Es muy polémico, ¿no? Sí, lógicamente Centros de Integración Juvenil tiene una posición en ese sentido, ¿no? Pues nosotros nos dedicamos a atender el problema de las adicciones, sabemos del daño que produce el consumo de drogas, ¿no? Nos consta porque nos llegan los pacientes ya con alteraciones muchas veces irreversibles, ¿sí? Entonces... perdón, doctor, pero en ocasiones dicen, bueno, es preferible fumar marihuana porque a lo mejor es una droga natural y no nos pasa nada, pero sí pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa al organismo? O sea, por supuesto que pasa, ¿no? O sea, una vez decía un amigo, un amigo psiquiatra, ¿no? Decía, bueno, el piquete de un alacrán es veneno natural, pero mata, ¿no? Pero mata, ¿no? Entonces, vaya, como que hay una falsa idea de que con eso de que pues, es natural, no pasa nada. Nunca nos va a pasar nada, jamás. De alguna forma estamos nosotros introduciendo sustancias que van a alterar, ¿sí?, de manera considerable el funcionamiento de nuestro organismo, principalmente lo que es el sistema nervioso central, ¿no? Cuando doy pláticas a los niños, a los adolescentes, les digo, vaya, si nosotros valoráramos lo que tenemos, lo que somos como seres humanos, nos daríamos cuenta que la creación de Dios, de la naturaleza, según sean nuestras creencias, es una creación perfecta. Es perfecta. Claro. ¿Sí?
nos da la posibilidad, nuestro propio organismo, de generar sus propias sustancias que le proporcionan satisfacción, por ejemplo, ¿no? Le permite generar células que cuando se ve atacado nuestro cuerpo llegan luego a cubrirlo, claro, ¿no? A protegerlo. O sea, cuando tenemos una herida, o sea, luego, ¿por qué creen que cicatriza, no? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo mismo se da cuenta del riesgo y se organiza para poner ahí un taponcito ya que ya no siga sangrando. O sea, nuestro cuerpo es... Bueno, y para cuestiones medicinales, ¿qué tal? ¿No? Ya ve que entonces, la abuelita dice, bueno, pues es que sí, si nos claro, juntamos... ¿no? Sí, entonces, en ese sentido, retomando la cuestión de las drogas, en este caso la marihuana, ¿sí? Cualquier sustancia que es ingresada en nuestro organismo sin que exista una necesidad, claro, sí, para poderla, para que se justifique su consumo, va a producir alteraciones, ¿sí? Y esas alteraciones pueden ser muchas veces graves, claro, ¿no? Eso por un lado. O sea, sabemos de las alucinaciones, sabemos de las alteraciones en el tiempo, sabemos de las alteraciones en la capacidad de juicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay todo alteraciones. Eso se pierde. O sea, hay alteraciones en ese sentido, ¿sí? Pero además de esto, el consumo de marihuana, ¿sí? trae consigo también otras situaciones que son complicadas, como el hecho de que la marihuana es la droga de inicio hacia otro tipo de sustancias. ¿Cómo se da esta situación en los menores, digamos? ¿Por qué la marihuana es dado por sus amigos, por sus familiares? ¿Cómo ellos o cómo le dicen a esos pacientes que consumen marihuana, cómo lo obtuvieron? Bueno, normalmente el inicio en el consumo de drogas es por presión social o por curiosidad, ¿no? Porque seguramente por ahí hubo alguien que le ofreció, le habló, ¿no? Lo presionó para que en algún momento él tuviera curiosidad para iniciar en el consumo de sustancias. Pero también a eso hay que añadirle, ¿le faltó información? Claro. No, seguramente no hubo alguien que le dijera, ten cuidado, eso te va a causar daño, no hagas caso, tú tienes la capacidad de decir no, tú tienes la capacidad de cuidarte a sí mismo. Entonces, de alguna forma, se fueron dando una serie de circunstancias que se conjugaron al mismo tiempo para que él pudiera tener a lo mejor la curiosidad de decir, bueno, vamos a ver si es cierto lo que me dicen mis amigos, vamos a ver si es cierto lo que me dicen mis compañeros de la escuela, vamos a ver. Entonces, se genera esa parte de curiosidad que muchas veces lleva al individuo a experimentar cosas, ¿no? Los que comienzan en una cuestión temprana en esta de las drogas continúan con este mismo estereotipo de decir, sigo fumando marihuana, claro, o ya dice, ya de plano la marihuana no, y entonces voy a otro tipo de drogas. Está comprobado científicamente que entre más temprano se inicie en el consumo de drogas, primero, más daño se va a ocasionar, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque está en proceso de maduración, ¿sí? Si hablamos del sistema nervioso central, o sea, la maduración se va a dar, o ya esa capacidad total de maduración se va a dar por ahí de los 22, 23 años. Uh-huh. Imagínense un niño de 10 años, de 11 años, de 12 años. Son primero, uh-huh, no tiene información suficiente. Segundo, su capacidad de juicio todavía no se ha desarrollado lo suficiente. Sí. Eso se desarrolla acá. Sí, pero... ¿sí? Esa capacidad de juicio. Sí, entonces el daño que se va a ocasionar va a ser mucho más grave, sí, porque apenas está en proceso de maduración. Y en segundo lugar, lo que no tiene capacidad de juicio, por lo tanto no tiene también la capacidad de decidir libremente. Ahí es donde viene precisamente esa situación. Sí. Es que debes tener la libertad de decidir si consumes o no consumes, ¿no? Espérate, sí, pero para poder decidir debes de tener
ya la suficiente información y la capacidad para poder decidir. Claro. O sea, tienes razón, tú vas a decir si lo haces o no lo haces, pero antes de que lo hagas, infórmate, ¿sí? Y no nada más con tus amigos, porque ellos te van a decir, no, mira, llégale, fúmale, tómale, todo, ¿no? O sea, vaya, ese es otro tipo de información. Acérquense a las instituciones como centros de interacción juvenil para que de alguna manera tengan una información mucho más fidedigna, ¿no? Y de acuerdo a lo que nosotros estamos observando. El Centro de Interacción Juvenil tiene 47 años a nivel nacional funcionando, ¿no? Entonces, pues tienen toda la experiencia. ¿Cuántos pacientes de esta edad, porque ahorita ya hablamos de otras edades, doctor, cuántos pacientes pequeñitos, digamos así, ustedes atienden? ¿Y cómo se dan cuenta? Digo, son dos preguntas a la vez, pero ¿cómo se dan cuenta o cómo se podrían dar cuenta los papás de que los pequeñitos realmente están consumiendo algún tipo de droga? Sí, bueno, voy a contestar primero la segunda o la primera. La que usted quiera, doctor. No, acerca del número de pacientes, sí, yo quiero decir que el año pasado nosotros atendimos a 950 pacientes nuevos, además de los que ya venían atendiéndose, ¿no? 950 pacientes nuevos. Sí, la edad, como dije, de acuerdo a la edad, sí, ha aumentado mucho el número de pacientes menores de edad que nos están llegando al Centro de Interacción Juvenil. Y eso que les digo concuerda mucho con otros datos estadísticos e investigaciones que han surgido. Por ejemplo, hay una investigación que salió, la hicieron en el año 2014, sí, salió el año pasado apenas, ¿no? En esta investigación que le comento, es un estudio que se hace con estudiantes de escuelas secundarias y preparatorias, y en algunos casos también incluyeron a niños de primaria. Sí, pero en cuestión de escuelas secundarias y de escuelas preparatorias, esta investigación que hace el Instituto de Psiquiatría nos dice que un poquito más del 18% de los estudiantes de este nivel ha consumido alguna droga ilegal en algún momento de su vida. El 18%. Sí, vaya, analicemos esto, sí, y comparémoslo, por ejemplo, con datos que tenemos de hace 10 años, cuando en ese mismo nivel hablábamos del 5%. Yo recuerdo que efectivamente con las primeras entrevistas que estábamos, que hacíamos, que hace cuánto tiempo ya tenemos de conocernos, claro, sí, eran muy pocos las personas que eran atendidas o que se querían atender. Pero ¿qué le parece si antes, me permite irnos a nuestra primera pausa comercial, pero no sin antes sacar una llamada? Dice, no nos engañemos, lo que está en discusión es el uso medianal de la marihuana. Solo los enemigos de México quieren que la marihuana se use indiscriminadamente. Normalmente los comunistas, progresistas y los que apoyan a los gays son los que apoyan el uso de la marihuana. Alerta. Adolfo Manríquez, de la colonia Jardines. Bueno, es el uso medicinal. De hecho, es lo que ahorita está en la Cámara de Diputados, ¿no? Como una iniciativa. Claro. O sea, creo que todavía no por ahí todavía no existe un veredicto final, pero por ahí es donde va esta situación. Y definitivamente yo te puedo decir que existen, desde mi punto de vista, intereses mezquinos, ¿sí? de mercado, ¿sí? De gente que de alguna manera sabe muy bien que si legalizan la marihuana, pues se va a comercializar como los cigarros comunes y corrientes, ¿no? Y eso es un negocio enorme, claro, enorme, a costa de la salud de niños, de adolescentes y de jóvenes. Ok, pues vamos a nuestra primera pausa comercial. Les recuerdo nuestros teléfonos, el 6080-504 y 6080-505. De verdad que es un tema muy amplio. Quédese con nosotros, ahorita regresamos.
El Poder Judicial del Estado de Guanajuato cumple en tiempo y forma con el mandato constitucional al implementarse en toda la entidad el sistema de justicia penal acusatorio. A partir de este 1 de junio del 2016, ya estará funcionando en los 46 municipios. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. En Santa María Residencial tenemos un compromiso contigo y hemos creado para ti un producto de calidad con diseño innovador en una planta. Ven y conoce tu nuevo hogar. Ven y conoce la nueva Chula de Bonita. Para que tu auto ruede de la mejor manera, acude con los expertos de Rines y Llantas Hernández, que te ofrecen el servicio más completo como mecánica en general, afinación, ajustes de motor, clutch y freno, suspensión, servicio de escáner. Y si tu auto no se mueve, lo trasladamos en grúa sin ningún costo. Contamos con las mejores marcas en Rines y Llantas. Búscanos en cualquiera de nuestras 4 sucursales. Somos Rines y Llantas Hernández. En Santa María Residencial tenemos un compromiso contigo y hemos creado para ti un producto de calidad con diseño innovador en una planta. Ven y conoce tu nuevo hogar. Ven y conoce la nueva Chula de Bonita. Bueno, antes de seguir con los otros temas, saco otras preguntas. Dice, tengo un familiar con problema de alcoholismo, ¿se puede tratar en el centro? ¿Y de qué forma? No sé qué grado de problema en alcohol tenga, pero ¿cómo se trataría? Rosa Cárdenas, muchas gracias, de la Colonia Latina. Sí, bueno, ahí en el Centro de Integración Juvenil atendemos todo lo que son problemas de adicciones. O sea, adicciones a drogas ilegales como la marihuana, cocaína y todo este tipo de sustancias, pero también adicción al tabaco, tenemos clínica para dejar de fumar, tenemos también atención al problema del alcoholismo. Hay un proyecto que estamos trabajando ahorita que se llama Atención a Alcohólicos Problemáticos, sí, que está bien interesante porque no necesariamente va dirigido a quienes ya tienen una dependencia hacia el alcohol, sino va dirigido para aquellos que en algún momento cuando llegan a tomar, ¿sí?, transforman su vida, transforman la vida de los demás y al siguiente día no se acuerdan todo lo que hicieron, ¿no? Que de alguna manera el alcohol los maneja, así puede que sea nada más una vez al año, pero ese día que lo hizo destrozos, le pegó a los mató hijos. Mató a personas, ¿no? Porque sí, ha ¿no? llegado a pasar de que sí. No me acuerdo. Entonces va dirigido ese proyecto para esos alcohólicos problemáticos, ¿no? O alcohólicos sociales, que era una de las veces. Entonces allí los atendemos. El Centro de Integración Juvenil aquí en Celaya, los atendemos a través de consulta externa. Los pacientes van a sus consultas, tenemos psicólogas, tenemos médicos, tenemos trabajadoras sociales, ¿no? Y a través de una atención de un modelo médico, atendemos a los pacientes que recurren a nosotros. Entonces, tengan toda la confianza del mundo. ¿Se pueden acercar al SIC directamente? No sé si me quieres recordar la dirección. La dirección es Privada del Elías, número 100, en la colonia Rosalinda 2. Para tener más certeza en el dato, es atrás de la Cruz Roja, a un costado de la PAC. Aparte es anónimo, o sea, ninguna persona se tendría por qué enterar que yo quiero rehabilitarme y ese tipo de cuestiones. O sea, tenemos toda la confidencialidad del mundo ahí, y de veras que tengan confianza. Aquí lo difícil es de que la gente quiera atenderse. Fíjese que hablando de eso hay otra llamada, dice, yo consumo cocaína y algunas veces marihuana, no se me ha hecho adicción. Yo creo que es mental la forma en que cada quien toma las drogas, pero sí considero que cuando se tiene un problema debe atenderse a qué se debe que a mí no me afecte y se haga adicción. No necesito la droga con ansiedad, solo es alguna vez. ¿Esto se puede? Sí. Bueno, yo les quiero decir que cualquier droga cuando se consume ya es un abuso, ¿no? Como estamos diciendo, aunque sea una vez. Ya es un abuso. Yo le diría, no se confíe,
sí, vamos a pensar que realmente está manejando la situación, pero ya el solo hecho de hablar de consumo de drogas que de alguna manera producen alteraciones graves, ¿sí?, a nivel del sistema nervioso central, no se confíe, porque en cualquier momento se puede disparar un problema mucho más grave. Me explico. O sea, tenía yo una persona, ¿sí?, que era normal, ¿sí?, estudiaba, era social y todo, y un día le invitan un pase de cocaína. Él, ante la presión social, lo hace, ¿sí?, lo hace, y a los pocos minutos empieza a convulsionar. Sí, ahora, ya había una predisposición hacia las crisis epilépticas, pero que podría no manifestarse en toda su vida. O sea, ¿qué pasó? Que en el momento que consume algún tipo de droga, o sea, esto dispara esa problemática y se manifiesta. Entonces yo les digo, pues analícenlo primero, ¿es necesario? Fíjese que realmente ahorita estamos tocando, o usted está tocando un tema muy importante, que es la presión social, y que la mayoría, digamos, tanto alcohol, como me está comentando, alcohol, tabaco y ese tipo de cuestiones, lo hacen por presión social. Yo creo que entonces tendrían que decir no, o cómo quitarse esa presión social, desde decir, bueno, pues es que realmente yo no quiero consumirla, pero mis amigos, mis familiares me están diciendo, ¿cómo digo no? Sí, bueno, hay algo que se llama asertividad, ¿no? Ser asertivos. El ser asertivo es aprender a expresar nuestros sentimientos y nuestras ideas de una manera adecuada, sin lastimar a los otros, pero también sin lastimarnos a nosotros, ¿sí? Si al estar presionándome, a mí me están lastimando, yo tengo que manifestarlo, ¿no? Ahí es donde uno, inclusive con los niños y los adolescentes, tenemos que enseñarles a decir no, gracias. No, gracias. O sea, no quiero, no lo deseo, no lo necesito. Sí, ustedes pueden seguir, sí, pero yo estoy bien así. Sí, pero eso vaya, como que debe ser un ejercicio, sí, sobre todo quienes tenemos hijos o quienes tienen hijos pequeños, para que aprendan a manejar esa presión que se va a dar, siempre se da. O sea, es cuestión de acordarnos nosotros nuestras épocas de jóvenes, de adolescentes, y seguramente la presión también la tuvimos, ¿no? Nada más que algo de lo que yo les decía hace algún tiempo a unos muchachos, digo, lo que pasa es que en mis tiempos, cuando digo mis tiempos digo, híjola, pero bueno, lo que pasa es que en esos tiempos, pues lógicamente había una percepción de riesgo. ¿De dónde la aprendimos? No sé, pero seguramente nuestro padre nos dijo, cuidado, si haces una tarugada, así te va a ir, ¿no? O nos decía, si haces una tarugada y la policía te ve, te van a encarcelar, Así es. ¿no? O si haces una tarugada, te van a expulsar de la escuela. O sea, de alguna manera... O no te voy a apoyar, o te van a comer los perros, o algo iba a pasar, ¿no? Te va a pasar el señor del costal, ¿no? Yo me acuerdo de algo que decían luego, si le levantas la mano a tu mamá, se te va a secar. Sí, ¿verdad que sí es cierto? Entonces, sí. A lo mejor éramos muy inocentes, pues sí lo éramos, ¿no? Pero además también había esa percepción de riesgo. Pero también tiene que ver con valores, ¿no? Donde enseñan a respetar a nuestros mayores. Así es. Sí. Cuando nosotros éramos capaces de decirle una grosería a nuestros papás, por ejemplo, ¿no? Hombre, o de levantarle la mano, no, nos lavaban la boca con jabón, así literalmente. Entonces hablemos de esa percepción de riesgo. Esa percepción de riesgo como que ha cambiado. O sea, ahora ya no existe esa percepción de riesgo. Ahora estamos en la parte de no pasa nada. Sí, no, si consumes no pasa nada. No, si cometes o haces una cosa en la calle, no pasa nada. Entonces como que estamos en esa parte de no pasa nada, ¿no? Entonces, de alguna manera, en cuestión de drogas, yo les puedo decir, cuidado, sí pasa.
sí ocurren cosas graves, ¿no? Aunque sí una vez, como dice la persona que nos está viendo, que de verdad se lo agradezco muchísimo por compartir esta situación, sí pudiera pasar algo, porque Claro. él dice, bueno, pues a lo mejor yo no creo que a lo mejor lo consumo esporádicamente o a lo mejor una vez Sí. al mes o de lo que sea, pero entonces sí llega a pasar algo. Claro, o sea, por ejemplo, si hay una predisposición para una cuestión de tipo esquizofrénica, que a lo mejor no necesariamente se va a manifestar durante toda su vida, o sea, puede ser algo latente, pero que no se manifiesta. Con el consumo de drogas, eso se puede disparar. Sí, y entonces tenemos gente que de repente empieza a alucinar, tiene problemas de esquizofrenia y cosas como esas, ¿no? Entonces, se puede. Ojo, no digo se puede, no estoy diciendo que va a pasar. Va a pasar, pero sí, puede pasar. pero puede pasar. Entonces, Claro. pues digo, tengan cuidado, porque además no es necesario, ¿no? La gente se puede divertir sin necesidad de consumo de drogas Aunque sean legales o ilegales. Exactamente, ¿no? O sea, no es necesario ponerse en riesgo. Un dato importante, ¿no? El tabaco, por ejemplo, se dice que en nuestro país 165 personas mueren diariamente por el consumo de tabaco. Hagan cuentas, son más de 60,000 personas al año, ¿no? Entonces, sí pasan cosas con las drogas, con el tabaco pasan. Con el alcohol es la principal causa de muerte en la población joven. La principal causa de muerte en la población joven Incluyendo la y la accidentalidad. principal causa de incapacidades. El alcohol, Y O sea, nomás- chavitos también. por supuesto, ¿no? Ahora, en cuestión de drogas ilegales, tenemos que ponernos a pensar que las drogas, como la marihuana, la cocaína, la heroína, etcétera, pues son drogas que pueden esclavizarte, pueden transformarte, pueden hacer que pierdas tu dignidad, ¿no? Claro. Pueden hacer que alteres tu entorno social, tu entorno familiar, ¿no? Que pierdas tu esencia como ser humano. Sí. Doctor, no sé si me permite, vamos a nuestra segunda pausa comercial, porque mire aquí Paquito, no sé si ya está viendo que ya nos está presione y muy presione, bien. Claro que sí. pero ahorita regresamos, le recuerdo, Paquito, si me lo permites, puedo dar los números, bueno, 6080-504 y 6080-505, ahorita regresamos, ya no más presiones. El Poder Judicial del Estado de Guanajuato cumple en tiempo y forma con el mandato constitucional al implementarse en toda la entidad el sistema de justicia penal acusatorio. A partir de este 1 de junio del 2016, ya estará funcionando en los 46 municipios. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. En Santa María Residencial tenemos un compromiso contigo y hemos creado para ti un producto de calidad con diseño innovador en una planta. Ven y conoce tu nuevo hogar. Ven y conoce la nueva Chula de Bonita. Para que tu auto ruede de la mejor manera, acude con los expertos de Rines y Llantas Hernández, que te ofrecen el servicio más completo como mecánica en general, afinación, ajustes de motor, clutch y freno, suspensión, servicio de escáner. Y si tu auto no se mueve, lo trasladamos en grúa sin ningún costo. Contamos con las mejores marcas en Rines y Llantas. Búscanos en cualquiera de nuestras 4 sucursales. Somos Rines y Llantas Hernández. En Santa María Residencial tenemos un compromiso contigo y hemos creado para ti un producto de calidad con diseño innovador en una planta. Ven y conoce tu nuevo hogar. Ven y conoce la nueva Chula de Bonita. Para que tu auto ruede de la mejor manera, acude con los expertos de Rines y Llantas Hernández, que te ofrecen el servicio más completo como mecánica en general, afinación, ajustes de motor, clutch y freno, suspensión, servicio de escáner. Y si tu auto no se mueve, lo trasladamos en grúa sin ningún costo. Contamos con las mejores marcas en Rines y Llantas. Búscanos en cualquiera de nuestras 4 sucursales. Somos Rines y Llantas Hernández.
Ya estamos de regreso, vamos a sacar otras llamadas. Dice comentario, yo considero que toda prevención viene desde el hogar, desde los padres, ya que ellos imparten los valores y los ejemplos para que el niño crezca sanamente en su formación. Elías Salas, de la colonia Vallehermoso. Un abrazo, Elías. ¿Usted qué considera acerca de eso? Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que algo está pasando con las familias en la actualidad. Como que se nos olvidó que la responsabilidad principal en la educación de los niños tiene que ver con los padres. Claro. O sea, esa es la responsabilidad principal. Es que precisamente lo estamos diciendo, doctor, o sea, hace ratito, yo sí recuerdo, y yo creo que mi mamá ahorita me está viendo, yo recuerdo que mi mamá volteaba y me veía así, y ya era de, no, yo ya no hago nada, ¿no? Claro. O sea, pero ahorita yo le hago hacia mi hija y me dice, mamá, ¿por qué me viste feo, no? Entonces sí. Es así. O el típico pellizco, ¿no? Ya te dije una vez, o igual, o sea, si no haces eso, te va a pasar esto. Y yo le decía, mamá, ¿por qué me echas la sal? O sea, porque efectivamente me pasaba algo y entonces me decía, no lo hagas porque eso te va a pasar. Chispales, ¿no? Sí, la experiencia, pero ¿no? yo creo que entonces en el caso del comentario que nos hace Elías Salas, yo creo que sí es muy importante. Era una de las preguntas que yo le decía, sí. ¿Cómo como padre nos damos cuenta que los chiquitos empiezan a consumir algún tipo de droga? Fíjese que, bueno, antes de abordar esa pregunta, quiero comentar algo que me llama mucho la atención. O sea, a veces cuando uno ve a estos pacientes, luego son de bromas, uno dice, a ver, permítanme, déjenme que me quede claro quién es el papá en esa casa, ¿no? Y el papá dice, pues yo, digo, no, es que no me queda claro porque quien está gritando, quien está insultando, quien está controlando todo, no es usted, ¿no? Entonces, de alguna forma, como que perdimos la brújula, ¿no? Y de repente nos metimos como padres en otros temas, en otras cuestiones que hicieron que nos desviáramos y no tuviéramos nosotros ya atentos con lo que estaba pasando con nuestros hijos. Actualmente, ¿quiénes educan a nuestros hijos? La televisión. Así es. ¿No? Los juegos violentos, ¿no? Muy violentos. Sí, las guarderías, ¿no? Los abuelos, los vecinos, ¿no? Entonces van cambiando las cosas, ¿sí? Van cambiando, sí, y como que uno mismo como padre ha ido desviando su atención a su propia responsabilidad. Claro. ¿Sí? Que no se nos olvide, la responsabilidad de nosotros como padres es educar a nuestros hijos. Es fundamental, transmitir los valores. Y voy a la otra. ¿Cómo puedo dar cuenta que algún hijo de nosotros está consumiendo algún tipo de drogas? Yo creo que aquí es fundamental el conocer a nuestros hijos. Y para eso pues, hay que estar atentos a ellos, ¿no? Para eso hay que acompañarlos, para eso hay que compartir con ellos, o sea, conocerlos. Ahora, la otra situación, si nosotros vemos que nuestros hijos empiezan a tener problemas de conducta, problemas escolares, que de repente se empiezan a perder cosas en la casa, que de repente algún hijo llega de la escuela como si estuviera en estado de ebriedad, pero sin aliento alcohólico, o lo clásico, ¿no? Que con los ojos rojos, ¿no? O cristalinos. Sí, ¿no? Entonces, yo no digo que en ese momento van a decir, mi hijo ya está, no. O sea, yo lo que les puedo decir, pónganse alertas, estén más cerca de sus hijos, porque algo está pasando, ¿sí? Y acudan a alguna institución para pedir información, para pedir orientación, ¿sí? Y en ese caso, pues, pueden acudir con nosotros con mucho gusto, ¿sí? Entonces, yo creo que hay signos que se van dando, ¿sí? Y que uno de los primeros va a decir, algo pasa con mi hijo, porque ya no es el mismo. Si ustedes ya lo están así, observando, o sea, no lo justifiquen, por favor, no lo justifiquen,
Más bien, busquen ayuda, busquen apoyo, si acudan con la gente que pueda tener conocimientos de esto, para que los orienten. Fíjese que hablando de ese tema, tenemos otra llamada, dice, tengo un hijo que es alcohólico, quisiera saber si existe algún medicamento para poder controlar el alcoholismo. Dice, ¿es necesario anexarlo en contra de su voluntad? Bueno, hay algunos medicamentos, ¿no?, que se manejan. Esos deben ser controlados por algún médico. Si no, nada más, porque sí puede haber alteraciones graves, ¿no? No voy a decir el nombre porque o sea, no tiene sentido, no tiene sentido, ¿no? Porque muchas veces lo compran, van y se lo dan a escondidas al esposo o al hijo, ¿no? Pero igualmente, ¿no creen ustedes que eso va a ser la solución? A lo mejor va a dejar de tomar algún tiempo por miedo, ¿no? Porque de repente empieza a ponerse todo rojo y cosas así, ¿no? Le da mucho calor y bla, bla. Entonces, yo lo que les diría es de que busquen apoyo, tanto médico como psicológico, que vayan a una institución como centros de interacción juvenil para que se les atienda. Sé que muchas veces lo primero que uno piensa es voy a anexarlo. O sea, yo no tengo nada en contra de los anexos, pero no los recomiendo. Claro. Sí, yo no los recomiendo. Sí, entonces acudan a una institución como la nuestra. Pero no tendrán por qué ser en contra de su voluntad, como dice Vicente, que le agradezco. Sí, claro. La atención de ese tipo de situaciones tiene que ser por voluntad de los pacientes. Si a la fuerza ni los zapatos entran. Ustedes anexan a un muchacho y sale con mucho más rencor. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Porque después... Y podría decir, lo hago 3 veces más porque lo hice no tiene sentido. A lo mejor a algunos les funciona, porque no va a faltar por ahí que alguien que nos diga, pues a mí me funcionó. Sí, a algunos les puede funcionar, pero generalmente, sí, va en contra es como una privación de la libertad, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces yo no le recomiendo los anexos, pero sí le diría, es posible, si el paciente no quiere ir, bueno, si el consumidor no quiere ir, vayan ustedes al Centro de Interacción Juvenil. Tenemos grupos de orientación para padres de familia, cómo manejar esa situación con sus hijos, cómo manejar esa situación con sus esposos, ¿sí?, o con los familiares que ustedes consideren que quieren ayudar. Inclusive hay muchas veces que van primero los familiares y al cabo de un mes termina por ir el paciente, ¿no? O sea, por lo menos por curiosidad, porque se dice, bueno, ¿a dónde está yendo mi mamá? ¿No? Entonces terminan por ir y entonces es cuando se aprovecha para que ellos también sean atendidos con nosotros ahí en el centro de interacción. Otra llamada dice, ¿de alguna forma se le puede ayudar a los hijos pequeños de una familia que consume drogas ahí en el centro? Unos vecinos tienen este problema y nos preocupa la situación de los menores. Nadie de esa familia hace nada. Un abrazo, de verdad, Carmelita. Fíjese que aquí tenemos que ver que hay un problema más grave todavía, porque lógicamente como son niños, sí, están bajo la tutela de alguien que es adulto, sí. Entonces lo que primero que desde mi punto de vista primero se tendría que hacer es hacer una denuncia a las instancias correspondientes, eso puede ser al DIF, ¿no? Uh-huh. Para que ellos tomen cartas en el asunto, con, ¿no? Con los familiares. Con los familiares. Entonces, a través de ellos, a lo mejor, no sé, convencerlos que se vayan a atender al Centro de Interacción Juvenil, condicionarlos, no sé, ya sería cuestión de cómo lo manejara el DIF, ¿no? Pero sí, yo considero que esto tendría que verse a través de las instancias correspondientes como puede ser el DIF, porque están en riesgo unos menores de edad, ¿no? Claro. Y ahí se debe de actuar, dicen se actúa por oficio, ¿no? O sea, nada más con la pura denuncia uh-huh. se actúa, ¿no? Dice, un hermano mío fuma marihuana, estoy preocupado por él, quisiera que me explicara qué consecuencias a la larga tendría por fumar esto físicamente. Hace un momento ya lo habíamos explicado, yo le voy a pasar sus datos al doctor para que vean ahí, claro que sí. Y si no, se puede acercar directamente al Centro de Integración. Comunicarse con nosotros al teléfono
61-493-99. Sí, es el teléfono. Trabajamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Sí, entonces comuníquese ahí al Centro de Interacción Juvenil y con mucho gusto le damos toda la información que requiera. Acuérdense, es el 61-493-99. 493-99, cualquier cosa les puede marcar. Claro que sí. Y si no, también nos pueden marcar, mira, ya tenemos nuestros teléfonos, el 6080-504 y 6080-505, y de verdad que las repeticiones y todo eso nos puede seguir llamando y nosotros con muchísimo gusto haremos llegar las llamadas al doctor Pedro Vela, que por cierto le habla Andrés Espinosa, te mando un abrazo, presidente de la Asociación Ciudadanos Comprometidos por Celaya, felicito al doctor Pedro Vela, mi respeto y admiración por ser un gran conocedor del tema y es un gran honor trabajar nuestra asociación con el Centro de Integración Juvenil. No, muchas gracias, un buen amigo. Muchas gracias, Andrés. Doctor, nos quedamos en que efectivamente una de las principales drogas que consumen es la marihuana. ¿Qué le sigue? La marihuana, después de la marihuana. Bueno, de acuerdo a los datos que tenemos nosotros, la droga que más se consume, o de preferencia por parte de los que acuden a nuestras instituciones, es la marihuana. Dentro de las drogas ilegales, después le seguirían las sustancias inhalables. Las inhalables. Sí, fíjese que pasó algo muy bien curioso con los inhalables, porque hace algunos años los inhalables estaban en su máximo apogeo, sobre todo en un nivel socioeconómico bajo o medio bajo. De repente se empieza a venir para abajo su preferencia, ¿sí? Y sube la preferencia de la cocaína. Llegó un momento en el que estaba marihuana, cocaína, inhalables, ¿sí? Pero actualmente algo pasa con ese tipo de sustancias, como que de repente otra vez se ponen de moda, ¿no? Y se pone de moda los inhalables. ¿Qué vendría siendo que tiene resistores? Sí, todo eso. Todo ese tipo de todo eso. Bueno, no es porque yo digo, yo lo sé, ¿verdad? Ahorita no me vayan a decir que yo también esté ahí, yo por eso sé tanto. Pero es de conocimiento general, ¿no? Sí, pero como que de repente se ponen de moda y otra vez empieza a darse el consumo de los inhalables, inclusive en niveles socioeconómicos ya diferentes, no nada más en la clase social media baja o baja, sino clase media alta también se empieza a dar el consumo de todo eso, pero como una parte de moda, inclusive organizando grupos de consumo o fiestas para consumir exclusivamente ese tipo de sustancias, ¿no? Entonces, actualmente retoma otra vez su nivel y está en segundo lugar en cuestión de preferencia. Después seguiría la cocaína crack y van surgiendo otras drogas que a nosotros nos preocupan mucho, ¿no? Como son las metanfetaminas y últimamente las metanfetaminas tienen que ver con las drogas de diseño, el cristal y todas las cuestiones, ¿no? ¿Como más sintéticas? Drogas sintéticas. Y la otra es el consumo de heroína. La heroína no era una droga que nos preocupara a nosotros aquí en nuestra región. Era una droga que se consumía principalmente en el norte de nuestro país, ¿no? En la frontera norte, pero de repente serán unos dos años y cacho, ¿no? Empieza a darse como un pequeño brote y el brote empieza a crecer. Sí, entonces se empieza a dar ya el consumo también de esa sustancia en nuestra región y nos preocupa porque la manera como se manifiesta, o sea, en cuestión de la intoxicación y el síndrome de abstinencia, requiere una atención especializada, porque además es una droga que produce una adicción pero muy rápida, ¿no? Entonces, para atender un síndrome de intoxicación o un síndrome de abstinencia por heroína, se requiere una unidad hospitalaria con cuidados especiales para ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces, yo creo que independientemente de todo esto, las drogas, yo les quiero decir, las drogas sí destruyen, las drogas sí matan, es cierto que sí matan, sí, las drogas sí producen daños en la conciencia, sí producen daños a nivel cerebral, sí producen daños en el ser humano, pero no nada más en el ser humano como a nivel físico, producen daños en su dignidad como ser humano,
producen daños en su familia, producen daños en su entorno social. Entonces yo creo que tenemos que detenernos un rato y pensar si vale la pena, ¿no? Cuando alguien quiere consumir, pensar si vale la pena dañarse de esa manera, claro, ¿no? Detenerse cuando alguien le invite a un niño, a un adolescente, a un joven, que se detenga y se ponga a pensar si vale la pena destruir su futuro, destruir su presente y su futuro a través de esa situación. Detenerse y pensar si quieren realmente desviar sus proyectos de vida por un proyecto de muerte. Pues fíjese, doctor, que yo con eso que acaba de decir, la verdad es que yo me quedo, y la verdad es que las personas que nos están viendo, la verdad es que yo sí les pido que se acerquen al Centro de Integración Juvenil. La verdad es que el problema que estamos viviendo en Celaya, más allá de esa situación, bueno, ver desde chiquitos y de que aparte tampoco nos respete edades, ¿no? Claro. Pero la vida de una persona pues realmente se termina en el momento de consumir algún tipo de droga. Algo que sí me gustaría ya preguntarle rapidísimo es la cuestión de esta droga que le dicen droga zombie, que va más allá de todo lo que usted me ha comentado y que se ha visto precisamente en la zona norte del país y esa cuestión. Pero la verdad es que cuando yo estaba viendo esos videos, esa situación, estaba pues impactada, si se puede decir así, sí, por la forma en que estaban, perdieron todo conocimiento. Efectivamente parecían zombies, pero empezaron a perder la piel y ese tipo de cuestiones. ¿Qué pasa ahí? Sí, fíjese que esto estuvo dándose como noticias, ¿eh? ¿Como noticias? Sí, como noticias hace algún tiempo, ¿no? Nosotros hicimos algún estudio en ese sentido. Sí, hicimos una encuesta en todos los centros de integración, son 116 centros a nivel nacional, y daba la curiosidad de que ningún centro de nosotros reportó el consumo de ese tipo de sustancias. No, entonces... o sea, nada más fue noticia, a lo mejor se impactaron muchos como yo. Como que era algo que se daba... Salió primero en Europa, por ejemplo, ¿no? Gracias. En Europa es donde salió, por allá no sé, creo que en Rusia, algo así, ¿no? Los rusos. Sí, ¿no? Entonces, como que fue algo que ocurrió y se dio a dar como noticia, pero afortunadamente nosotros no tuvimos ningún caso que nos indicara que estuviera sucediendo dentro de nuestro país. Por ahí se decía que a alguien había pasado esto, pero que le había sucedido en Estados Unidos y que vino a México, pero nada se pudo hacer. Nada en concreto. En concreto, sí, exactamente. Ya por último, ¿cuál es la droga que causa más efecto devastador físicamente en el cuerpo humano? Fíjense que yo creo que todas, pero de estas, yo puedo decir, la marihuana, el riesgo de la marihuana es que es una droga de inicio hacia otro tipo de drogas. ¿Sí? La cocaína te destruye, hasta patrimonios destruye, ¿eh? Patrimonios, dignidad. Sí, ojalá y alguna tengamos más tiempo para platicar esto. Sí, claro. La heroína, esclaviza. La heroína esclaviza. Las metanfetaminas, cristal, todo eso, esclavizan. De veras, yo me pongo a pensar, y la mayor parte de todo esto produce una esclavitud hacia el querer hacerlo para sentir el efecto primero y después para evitar el malestar. Claro. Porque ya ni siquiera es sentir el efecto placentero que se menciona, ¿no? Sino es para no sentir el malestar que surge cuando ya no se está consumiendo ese tipo de sustancias, ¿no? Entonces, cada una de esas drogas esclavizan y destruyen a su manera, ¿no? Doctor, pues yo se lo agradezco muchísimo. Muchísimo, de verdad es que esta plática estuvo muy interesante, pero sí tenemos que tener otro claro sí, porque la verdad es que veo a las personas que nos están viendo desde el otro lado muy interesados en el tema. Lamentablemente el tiempo ya nos consumió y de verdad es que estuvo muy interesante, pero doctor, le agradezco mucho. Mire, otro día con mucho gusto y platicamos. Yo tengo 34 años de trabajar en Centro de Integración Juvenil
Y siempre tengo presentes casos que si se los platico podrán entender todavía un poquito más qué es lo que está pasando. A lo mejor en la con siguiente todo eso, podremos tener a alguien, efectivamente, sin que no se supera Claro. ese tipo de cuestiones, que nos platique lo que realmente le hicieron las drogas. Claro que Ya sí. nos tenemos que despedir. De verdad le agradezco a usted por su confianza, a usted que está de aquel lado, porque sin usted este programa no se llevaría a cabo. Y le recuerdo que protagonistas y testigos somos todos. Nos vemos el siguiente martes.